Mi cuenta bancaria, antes yo tenía $600, ahora tengo 50,000. Ha crecido. O sea, económicamente crecido. Ahora, el tema es, ¿te has desarrollado? Es la pregunta. Que crecer económicamente es un punto de vista, pero ¿te has desarrollado? Esa sería la gran pregunta del millón. ¿Te has desarrollado en realidad? O sea, y ahí nos empezamos a plantear, bueno, ¿y qué es desarrollarse? O sea, yo puedo ganar $5,000, pero para ganar esos $5,000, por ejemplo, resulta que yo no como a mis horas. O sea, no almuerzo a la hora que me toca almorzar. Me toca trabajar de corrido, porque no puedo salir. Entonces almuerzo mal, entro muy temprano y salgo muy tarde, duermo mal, eh, trabajo de lunes a domingo, consecuentemente no veo a mi familia, no juego con mis hijos, no atiendo a mi esposa, no veo a mis padres, no comparto con mis amigos. Ya, perfecto. ¿Has crecido económicamente? Sí, claro, pero ¿te has desarrollado? Es la pregunta. O sea, tú vives mejor, o sea, tus condiciones de vida, no duermes, no comes. Por ahí cuando ya, o sea, cuando uno tiene un ritmo de trabajo fuerte, eh, chuta, siempre viene el amigo comedido que le dice, oye, si te tomas esta pastilla, vas a aguantar mejor la mala noche de trabajo, o el ritmo de trabajo, y entonces tic, se toma la pastilla y ya sabe, eso tiene consecuencias físicas, se vuelve adicto, ¿no? Entonces, todas esas, digamos, esto que yo les pongo como ejemplo de la vida diaria es una cosa real, o sea, súper realista, ¿no? Entonces, ellos se han planteado eso siempre. Llevando esto al campo de los países, ¿no? Tú puedes crecer económicamente, puedes tener más dinero, pero tienes condiciones de desarrollo, o sea, tienes condiciones de vida básicas. A mí hay una cosa que me impresionó porque tú te vas a Estados Unidos, para todos los que conocen Estados Unidos y que alguna vez han estado ahí, han visto el tipo de vida que tienen. O sea, en Estados Unidos tú puedes trabajar lo que tú quieras, porque depende de ti. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, va como migrante a buscar trabajo, porque aquí no hay trabajo, y entonces tú dices, bueno, voy a buscarme un futuro. Claro, te puede ir muy bien y todo lo demás y tal, pero claro, ahí en Estados Unidos es muy fácil que tú te vuelvas adicto al trabajo, o sea, workaholic, que dicen los gringos, ¿no? Porque no hay ninguna limitación, o sea, mm, ganas más, te pagan más, tienes más ingresos, entonces es súper fácil que te vuelvas un adicto completo al trabajo y no, o sea, no me interesa ni salir a pasear ni nada porque estoy ganando dinero. Entonces estoy creciendo económicamente y tengo un gran carro y una gran casa y todo perfecto. Pero, como digo, o sea, y la familia y tus amigos y tu vida personal y el alimentarte bien y el salir a hacer ejercicio, el caminar por el parque, respirar el aire, y todo eso. Entonces, claro, trabajas como loco y a los 50 años tienes la salud de un hombre de 90 y estás con achaques y todo lo que ganaste tienes que gastar pagando a los médicos. O sea, ese es el impacto, digamos, ¿no? Claro, tienes dinero para afrontar todo eso, pero no sé. En Europa, y esto es lo que les contaba que a mí me impactó, en Europa tienen una directivas se llaman a las normas comunitarias, ¿no? Que las dicta digamos, el legislativo europeo, ¿no? En Europa, una persona puede ganar hasta $5,000 mensuales con una baja tasa de impuesto a la renta, súper baja, creo que es como 5% así, una cosa bajísima. Entonces tú ganas hasta $5,000 y, y pagas una tasa como de 5%. El rato que tú ganas 5,001, la tasa se trepa como al 40%, o sea, es una brutalidad. Entonces, o sea, la diferencia es. Y yo decía, pero, o sea, ¿por qué será esto? ¿No? O sea, al principio cuando uno no conoce bien, tú te preguntas, ¿y por qué será esto y tanto? Pero tú conversas con otras personas, otros colegas y tal, y te van diciendo, o sea, vea, esta tasa tiene que ver con el hecho de que en Europa las directivas europeas lo que hacen es que la persona no trabaje. O sea, te están forzando a que efectivamente trabajes lo justo, lo que tengas que trabajar, y después de eso
salgas a ver a tu familia, salgas a pasear, hagas algo, ¿no? Y entonces ellos promueven que tú efectivamente no ganes más de ese límite, porque el rato que tú empiezas a ganar más de ese límite quiere decir que estás trabajando más de lo que debes, ¿no? Y hay unas cosas que son loquísimas. En muchos países es prohibido abrir, por ejemplo, supermercados y tiendas en domingo. Es prohibido. Entonces yo me acuerdo que la primera vez que llegué a Hungría, yo estaba súper cansado, había sido el viaje súper complicado y claro, me quedé dormido todo el día y dije, bueno, no importa, no voy a hacer compras hoy porque voy a dejar para el domingo. Yo no sabía que el domingo no había nada abierto. Entonces yo dejé, no compré nada, ese sábado me quedé durmiendo y al día siguiente que salgo el domingo no había nada. O sea, no podías comprar, pero ni siquiera un pan en una panadería, porque todo está cerrado, porque tienen ciertas prohibiciones. Y es justamente para que la gente no trabaje, o sea, la gente que atiende estos lugares, tiendas, supermercados, esto no trabaje el domingo, se vayan con la familia, pero uno no sabe. Entonces, tú te encuentras, tú, por ejemplo, vas ahí en Estados Unidos, 7-Eleven, casi en cualquier lado, de 7 a 11 de la noche, y hay tiendas de 24 horas. Aquí en Quito hay un par de tiendas que tú puedes ir a hacer compras a las 3 de la mañana si quieres, porque son 24 horas. Bueno, ahora han restringido por el tema de la seguridad, pero antes de eso, o sea, es una cosa, una locura, o sea, es una locura. Entonces, esas cosas ya se venían discutiendo. Y peor cuando empiezan a aparecer cuestiones ambientales. Es decir, claro, estamos devastando la Amazonía, estamos destruyendo los bosques, estamos teniendo más dinero, pero ¿y la naturaleza? ¿Y después cómo vamos a vivir? ¿Y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, cómo van a vivir? Entonces, eso es lo que se plantea Gro Harlem Brundtland y ese es el inicio del establecimiento de este principio del desarrollo sostenible, que básicamente es un desarrollo, o sea, ya no se trata de crecimiento económico. Cuando tú dices desarrollo, estás hablando implícitamente de garantizar ciertas condiciones mínimas de vida. ¿Y cuáles son esas condiciones mínimas de vida? Pues educación, salud, tu vivienda digna. O sea, en esencia, derechos que tienen las personas, que son sus necesidades, seguridad alimentaria, agua limpia, qué sé yo, ¿no? Todo este tipo de temas, pero que además no te gastes los recursos para que los que vienen después sí tengan posibilidades de usar esos recursos. Entonces, ese es el principio del derecho sostenible, ¿no? Y bueno, este principio está establecido en la Constitución. Ustedes le van a ver, pues ustedes van a leer, pero ahí hay algunos elementos que son destacables, ¿no? Entonces ahí se habla de un ambiente equilibrado, se habla de conservación de la biodiversidad, se habla de un respeto a la diversidad cultural, se habla de capacidad de regeneración natural, ¿no es cierto? Y obviamente habla de esta satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales y además de las futuras. Em, Complementariamente a esto, habría que decir que digamos que este principio también nos va a aparecer, nosotros lo vamos a ver también cuando abordamos el mismo tema, sino que no le encuentro, ahí aquí está. Cuando nosotros abordamos este tema en el Código Ambiental, en el Código Orgánico del Ambiente, ah, ¿dónde está esta definición? Ya. Entonces, nosotros este mismo principio lo vamos a encontrar en el numeral tercero, en el numeral tercero del artículo 9 del CODA, ¿no? En concordancia, ¿ya? ¿Qué es lo que dice? Ya, aquí está.
Entonces aquí está, este es el concepto, ¿no? Numeral 3 y aquí les pongo para que ustedes tengan referencia, artículo 9 del CODA, ¿ya? Del Código Orgánico del Ambiente. Es digamos que en concordancia, ¿no? Con el artículo 395, numeral 1 de la Constitución. Entonces, aquí en la definición que nosotros manejamos, hablamos de un desarrollo sostenible entendido como proceso mediante el cual de manera dinámica, es decir, que siempre está en movimiento, ¿no? Siempre se mueve, constantemente cambia, se articulan cuatro ámbitos, ¿no? El ámbito económico, social, cultural y ambiental. Que esta es un poco una inclusión nuestra, ¿no? Porque esto es nuestro, realmente lo cultural. Normalmente en los libros ustedes van a ver la dimensión cultural imbuida dentro de la cuestión social. Entonces, generalmente, si han de ver, sí deben haber visto ahí, yo tenía un jefe que le decía, le decía a ese gráfico, le decía el Mickey Mouse, ¿no? No sé por qué había una, porque se parece al muñeco, ¿no? Eh, no sé si hay ese gráfico en internet, pero veamos si es que hay. Me parece que ese gráfico, sí, es por eso, ¿no? Aquí está. Ya les voy a mostrar eh, porque es como, ustedes lo pueden encontrar en realidad, prácticamente prácticamente se puede encontrar en todos lados de esto, ¿no? Es un documento o es más bien un gráfico que casi siempre. Aquí está. Ya. Entonces, en realidad que sí suele parecer un Mickey Mouse esto, ¿no? Parece las orejas y todo el muñeco, ¿no? Pero está ahí, ¿no? La parte ambiental, la parte social y la parte económica. Se pueden encontrar ustedes ese gráfico prácticamente en cualquier lugar de Internet donde se refieran al desarrollo sostenible. Entonces, se tratan de articular los tres ámbitos para satisfacer necesidades de las generaciones actuales. ¿Por qué? Porque, claro, tú necesitas la parte económica para vivir, necesitas ingresos, no puedes dejar de lado eso, es súper importante. Pero necesitas también consideraciones sociales. O sea, no me sirve de nada que yo tenga dinero, pero no pueda atenderme con servicios de salud. O sea, em, claro, yo puedo tener todo el dinero del mundo, pero no tengo buenos médicos o buenas medicinas para curarme. Es casi lo mismo que nada. Entonces, es un poco equilibrar las dos cosas, ¿no? Y tampoco digamos, y el medio ambiente entra en ese juego porque también no es bueno que yo esté constantemente expuesto a un medio ambiente que está contaminado, esté respirando CO2 y claro, esté constantemente enfermo. Hay, por ejemplo, una estadística, había em, habían algunas discusiones, yo tuve algunas discusiones con algunas personas a nivel académico, ¿no? Digamos, en temas de ideas, ¿no? Porque cuando se hablaba, por ejemplo, de la construcción de la refinería del Aromo en Manabí, eh, um, yo, digamos, es una cosa que a mí me molestaba un montón y me sacaba de quicio en realidad eso, porque claro, yo he hecho un montón de trabajos de auditorías de impactos ambientales en Esmeraldas, en la zona justo donde está la refinería. Entonces, digamos, cuando se discutía el tema del aroma, a mí me molestaba un montón que decían, pero ¿para qué vamos a hacer en otro lado? Hagamos en Esmeraldas mismo. Entonces, a mí eso me molestaba porque yo decía, o sea, esa provincia tiene el más alto índice de cáncer de pulmón de todo el país. Es largo el más alto. Porque tiene un nivel de población, o sea, tú tienes que, cuando haces epidemiología, o sea, claro, si tú preguntas dónde están el mayor número de enfermos de cáncer de pulmón o que han fallecido por cáncer de pulmón, claro que tú encuentras el mayor número en Quito y Guayaquil, ¿no? O digamos en Guayas y Pichincha para ser comparativo.
pero digamos que la tasa tienes que calcularla en función del total de la población. O sea, yo puedo tener, por decir algo, un ejemplo, ¿no? Yo puedo tener 100 enfermos en Esmeraldas y 2000 en Quito. Ya, pero ¿cuántos habitantes tiene Esmeraldas? ¿Cuánto significa 100? O sea, en tasa, esos 100 en relación a la población de Esmeraldas, ¿y cuánto significan los 2000 en Quito? Entonces, claro, cuando tú haces ya la conversión a la tasa, te das cuenta que Esmeraldas por largo es la provincia en donde mayor tasa de cáncer al pulmón tienes. Entonces, chuta, resulta hasta un insulto decirte, no, hagamos nomás en Esmeraldas, como igual ya se están muriendo, pongamos nomás otra planta. Es estúpido eso, o sea, entonces, claro, me causó un montón de disgusto un montón de veces, me peleé un montón de veces con alguna gente porque, claro, era absurdo, o sea, era absurdo poner más fuentes contaminantes en Esmeraldas porque ya está abarrotado, o sea, ha superado hace mucho rato los límites permisibles. Entonces, claro, lo que más bien es una cuestión, yo diría, más de justicia ambiental. Ir empezando a mover eso, o sea, ya han soportado varios años la refinería, hay que ir pensando en moverle a otro lugar e ir buscando otras alternativas. Eso es lo racional y eso es desarrollo sostenible, o sea, justamente eso. Es decir, un poco equilibrando estos temas para que sea equitativo para todos. Entonces, claro, este es un poco la idea, ¿no? Y este es un poco cómo debe engancharse, digamos, todos estos temas, ¿no? Y claro, es cierto, sí se necesita la parte económica, las provincias necesitan trabajar, necesitas la gente tenerles trabajando y todo, pero, o sea, yo puedo trabajar toda la vida en esto, pero si al final de mis días voy a terminar enfermo por estar respirando todo el tiempo aire contaminado, tampoco es lo más correcto. Entonces, este principio busca eso, o sea, ese equilibrio que yo necesito tener justamente para mantener una condición de vida adecuada y vivir conforme a lo que establece, digamos, la normativa y los principios de estos principios ambientales, ¿no? Entonces, bueno, esta es la idea, ¿no? Combinar bueno, nosotros, como digo, hemos incluido, pero generalmente se subsume a la parte social, ¿no? Y claro, satisfacer las necesidades actuales, pero no poniendo en riesgo las necesidades de las generaciones futuras, ¿no? Si le entregas ríos contaminados a tus hijos o a los hijos de tus hijos, pues ahí viene un problema para ellos, ¿no? Para su supervivencia y la supervivencia de la propia especie humana. Entonces, esta concepción de desarrollo sostenible implica una tarea global de carácter permanente, que eso es ya un poco digamos, ya no tiene mucha sustancia, pero es lo que hemos establecido. Y hay una distribución justa y equitativa de los beneficios económicos y sociales con participación de personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Que eso ustedes mismos me dirán en Esmeralda si ha pasado o no ha pasado. Yo creo que no ha pasado nunca una cosa de esas. Y tampoco ha pasado en la Amazonía, ¿no? Donde en realidad sacan el petróleo, eso, ¿no? Y ahora está pasando en otros lugares, ¿no? De la Amazonía y de otros sitios también en donde, digamos, esta repartición equitativa no hay tal. No ha funcionado muy bien. Pero bueno, esa es la estructura y es la idea de cómo nos ha ido, cómo nos ha estado yendo, ¿no? A nosotros en materia ambiental. Bueno, eso en cuanto al desarrollo sostenible. Ese es uno de los principios más importantes, pilares del derecho ambiental, ¿no? Pero es una visión, finalmente, uno no puede evitar pensar en términos de ecofilosofía. Es una visión que está sentada fuertemente en una visión antropocéntrica, ¿no? Es bastante antropocéntrico este principio del desarrollo sostenible, más allá de que esté bien, podamos estar de acuerdo, pero la visión se enmarca dentro de lo antropocéntrico, ¿no? Preguntas, por favor. ¿Todo claro? Sí. Bueno, vamos con otro principio, ¿no? Vamos Sir, con, por favor, una pregunta, Gary Sánchez. seguro. Profesor, Dígame, señor este Francisco. proyecto que usted estaba siendo parte de,
¿En qué terminó? ¿Terminó aquí en la provincia? Eh, a ver, lo que pasa es que yo trabajaba para Transelectric, para la compañía de transmisión. Eh, y claro, había que hacer varias mediciones. Yo formé parte de una comisión para revisar el proyecto Termoesmeraldas 2. Y ahí lo que se les sugirió, bueno, al menos de mi parte, la sugerencia que yo les hacía después de haber peleado un montón era que instalen una planta desulfurizadora. Porque claro, o sea, cuando usted hace generación eléctrica a través de combustibles fósiles, una de las cosas que tienen el mayor nivel de afectación es el dióxido de azufre. O sea, el dióxido de azufre es un componente químico contaminante que es el que más genera la combustión digamos, de diésel o de jet o de gasolinas o, digamos, de todos estos derivados de petróleo, ¿no? Entonces, ese es, digamos, lo más contaminante y lo más dañino es ese dióxido de azufre. Pero tú tienes una posibilidad técnica de reducir ese impacto y es instalar lo que se llama una planta desulfurizadora. Entonces, lo que hace es básicamente la planta desulfurizadora es captar directamente de la toma, o sea, en vez de que se vaya al ambiente el gas, se le conectan unos tubos, una tubería en la chimenea de equilibrio y, digamos, de esa chimenea, todo ese humo que normalmente sale hacia el ambiente pues a través de esta tubería ya no sale al ambiente, sino que se conduce a una planta en donde a través de un proceso químico se le hace una alteración físico-química al dióxido de azufre y como resultado tú obtienes yeso. O sea, sale yeso realmente. Sale una sustancia, digamos que no es yeso, o sea, exactamente como tal, pero es una sustancia muy, muy parecida, muy, muy similar al yeso. Y eso tiene, digamos que eh, tiene algunas utilidades industriales, ¿no? O sea, se puede utilizar industrialmente. Pero además, su disposición final puede ser más fácil. O sea, es mucho más fácil que tú ya controles o sea, en vez de tener eso viajando por todos lados en la atmósfera, mm, tú lo tienes en un cubo metido, hecho, digamos, eh, solidificado. Y entonces tú le puedes dar un tratamiento más adecuado, ¿no? Incluso volverle a la naturaleza para que sea, digamos, procesado ya en un sitio adecuado de disposición final y todo, o sea, aislado y tal. Entonces, eso yo propuse. Yo, digamos, no solo yo, pues otros técnicos, yo en realidad no, digamos, yo no soy técnico experto en temas digamos, ya de ingeniería, porque soy abogado, pero los otros compañeros que estaban trabajando el tema, digamos que proponían eso como la solución técnica, yo digamos, me sumé a eso porque me parecía que era lo más correcto. Hasta donde yo conozco, yo me fui en el 2015 del Ecuador, no se construía la planta, o sea, estaba en el plan de manejo, estaba previsto, pues no se construía. Ya la verdad es que después no sé si terminaron de hacer o no. O sea, como yo salí de la empresa, porque ya, digamos, tuve otros rumbos, ya tomé otros rumbos, ya me interesó más el tema de la cátedra y tal. Entonces, un poco sí me despreocupé de ver qué mismo pasó. Espero que ojalá hayan construido eso porque, digamos, sí era costoso, pero era una solución viable, ¿no? Era una solución que por lo menos iba a aplacar un poco la ya existente contaminación en la zona. Ojalá hayan hecho, pero la verdad es que para serle franco, no sé si en realidad construyeron o no, si en realidad instalaron o no. Así es que eso es. Bueno, eso Una pregunta más. dígame, Este, claro. este proceso con la planta, lo que se le hace al ácido, perdón, lo que se le hace al dióxido de azufre, que es Ujú, como yeso que usted dice, ujú. industrialmente, ¿para qué se utiliza, ejemplo? Para un montón de cuestiones, ¿no? Desde temas asociados con embalaje, porque usted,
por ejemplo, cuando va a mandar mercadería que es muy frágil, pero manda en grandes cantidades, necesita colocar, digamos, como digamos, una especie de contención, ¿no? Para que no se golpeen, no se hagan daño. Entonces es súper útil, ¿no? Porque además el yeso es duro, es rígido. Entonces, si usted utiliza de una manera adecuada, es muy bueno para, digamos, para transportar de un sitio a otro, ¿no? Em, si usted le da un tratamiento adecuado, el yeso tiene fines médicos también, ¿no? Pues, si usted a ese producto usted le da un fin adecuado, se puede utilizar también, se puede reutilizar para, digamos, para todos estos temas de fracturas y este tipo de cosas. Y yo sé que hoy en día cada vez eso se va haciendo más obsoleto, pero digamos, es una alternativa también, porque es una alternativa de bajo costo. Entonces, si a una persona, claro, hoy en día usted, yo me admiraba, por ejemplo, eh, yo dejé hace algunos años de jugar fútbol, ya más por, me venció un poco la vagancia de ir a hacer deporte, jugaba fútbol. Y yo, o sea, a mí realmente sí me llamó la atención que normalmente cuando yo jugaba, si usted se rompía algo, se le ponían un yeso, o sea, es lo normal. Pero yo me quedé impresionado de que a un amigo, no es más de 2 años de esto, eh, que se había roto el tobillo. Y claro, yo le fui a visitar y él estaba en la cama, pero sin yesos, y era una fractura, o sea, le habían operado y todo. Yo decía, pero no tienes yeso. Y me decía, no, es que ya no se usa, me pusieron un clavo y estoy ahí pues descansando pero con el pie, o sea, sin nada, sin yeso, sin nada, solo así. Y entonces para mí, claro, eso es súper nuevo. Y veo que están haciendo eso o sea, es como repetitivo, lo están haciendo en algunas casas de salud. Entonces veo que, claro, eso no funciona. Pero en cambio, si usted se va a un hospital público, sí le ponen yeso todavía, porque se va al IES o se va hacia un centro de salud público, sí le ponen. Entonces tiene ese tipo de utilidades, ¿no? Y luego ya otras cuestiones más industriales, claro, son componentes de ciertos artefactos, ¿no? Que se pueden utilizar, que llevan normalmente yeso. Como el yeso además es duro, para temas de construcción es genial. O sea, son revestimientos, por ejemplo, de las viviendas, así. Y claro, es de más bajo costo porque usted está aprovechando digamos, algo que ya naturalmente sale, que no tiene que hacer sino digamos, hay un compuesto químico complementario y con eso ya sale. Entonces sí es interesante eso, es de mucha utilidad. En construcción sí se usa, en construcción sí se usa, sobre todo en estos ahora nuevas metodologías constructivas que he visto que ahora son como celdas, ¿no? Algunas yo es otra cosa que también uno se va enterando, ¿no? De cómo va funcionando, que ahora ya algunas viviendas no tienen ni columnas, sino que es una celda, ¿no? Son celdas ahí y se pone yeso, ¿no? Como revestimiento. Entonces queda perfecto, queda súper seguro y tal. Esa es la cuestión. Así es. Muchas gracias, profesor. Chévere, ok. Bueno, vamos ya para terminar porque veo que estamos cerca del final de la clase. Em, otro de los, em, otro de los principios constitucionales que rigen los temas ambientales, los voy a poner como ve aquí, es la transversalidad. ¿Ya? La transversalidad. Este está en el numeral 2 del artículo 395 de la Constitución, ¿no? La transversalidad. Y bueno, cuando nosotros hablamos de transversalidad, digamos que lo que dice la Constitución es que todo lo que es políticas de gestión ambiental, o sea, nosotros aquí hablamos de políticas de gestión ambiental, ¿ya? Eh, políticas de gestión ambiental que deben aplicarse
digamos, la transversalidad, si ustedes quieren, es horizontalidad. O sea, quiere decir horizontalidad. Em, es decir, que sean temas que están relacionados con varios aspectos, em, varios aspectos eh, técnicos, sociales, humanos, etcétera. Entonces, digamos que como para graficar el asunto, yo les diría que, o sea, la política pública es como esta rejilla que ustedes ven, ¿no? En la política pública ustedes tienen que atender las cuestiones sociales. Entonces, por ejemplo, vivienda, las cuestiones sociales, vivienda, salud, educación, por decir algo, ¿no? Cuestiones económicas, tienen que atender cuestiones que tendrán que ver con, por ejemplo, mercado laboral, inflación, eh, qué sé yo, presupuesto, entre algunas de las cosas, ¿no? Si ustedes quieren, por ejemplo, infraestructura pública, porque esto, digamos, infraestructura, ya, ahí está. Por ejemplo, en infraestructura, claro, nosotros necesitamos hacer carreteras, por ejemplo, necesitamos mejorar los niveles de comunicación, infraestructura hospitalaria, por ejemplo, infraestructura educativa, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ¿Y qué más? O sea, y cosas de política pública que tienen que ver con, eh, qué sé yo, con cuestiones, no sé, culturales puede ser, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, qué sé yo, fomento de las artes, ya, qué sé yo, tradiciones, cuestiones de lenguaje, que no se pierdan. Bueno, todas estas cosas que son varios ejemplos. eh, digamos que todo esto ustedes lo ven de manera vertical y generalmente se trabaja así. O sea, ustedes tienen hasta ministerios que son verticales. Por ejemplo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social te va a trabajar solo sobre, o sea, verticalmente sobre esto. No puede meterse en mercado laboral ni en inflación. No puede, porque tiene su campo de acción. Lo mismo, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas solo se va a meter y dedicar a este tipo de cosas. Capaz que ni a mercado laboral, porque para eso está el Ministerio de del trabajo, pero digamos que por términos del ejemplo vale, ¿no? Pero inflación, presupuesto, esto sí es de ellos, definitivamente. Pero no se va a meter a dar salud o a dar educación porque no le corresponde, no es su campo. Y lo mismo los temas de infraestructura, pues está el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? No tiene por qué meterse otro. Y en cuestiones culturales, bueno, hay un Ministerio de Cultura que tiene que fomentar esto. Entonces, cuando nos dicen a nosotros las políticas de gestión ambiental deben ser transversales, eso quiere decir que nosotros no vamos a hacer otra columna dentro de los diferentes campos que atiende el Estado. Tenemos que ser una fila. Entonces nosotros, digamos que la gestión ambiental se ve así, digamos, ¿no es cierto? O quizás mejor, no sé si esto, bueno, no importa. La cuestión es que nosotros lo vemos así, transversal. Es decir, yo cualquier cosa que voy a hacer ambientalmente tengo que tener cuidado que no me afecte la salud, que tenga en cuenta que va a haber procesos inflacionarios, por ejemplo, que yo voy a tener que, para atender los temas de salud, atender la cuestión hospitalaria, pero tengo que velar por las tradiciones, ¿no? De la gente. Hay pueblos en los que hay pueblos originarios ecuatorianos y pueblos indígenas en los que realmente hay una oda al tema del cuerpo, ¿no? No hay cómo hacerles transfusiones de sangre, a veces no hay cómo operarles, hay tradiciones. Entonces, todas esas cosas, digamos, tienen que enmarcarse dentro del campo ambiental, de la gestión de la política ambiental. Entonces, esa es la idea, ¿no? O sea, es una cosa transversal, es una cosa, digamos, horizontalizada.
que trata de abarcar todo, o sea, una política que trata de considerar todas las variables que pueden haber y no se va verticalmente sobre un solo tema al momento. Entonces, esa es la idea general. Bueno, con ese nos quedamos, con ese principio, para seguir viendo los demás principios la próxima semana. ¿Hay alguna pregunta, por favor? ¿Está claro este tema? Sí. Sí, Ok, profesor. chévere. Ok, bueno, no se olviden, la próxima semana vamos a hacer la clase, pero presencial en Esmeraldas y vamos a, bueno, yo me quedo esperando la confirmación del aula. Yo les avisaría solo el aula para donde nos vamos a encontrar. En todo caso, pues nos vemos la próxima semana. Que les vaya bien. Hasta luego, profesor. Gracias. Cuídense, que pasen bien. Chao, Gracias, chao. profesor. Gracias, profesor. Gracias también. Gracias, profesor. Muchas gracias.